Hola, ¿cómo están? Entramos en el tema de integrales y vamos a hacer la definición de la antiderivada. Estoy en el manual de matemáticas, en antiderivadas, página clase 1757, página 57. Acá tenemos la definición. Sin embargo, yo les voy a sugerir que vayan al libro de Edwin J. Purcell, en el cual van a encontrar la misma definición, pero mucho más claro y algunos ejemplos más completos. En la página 197, antiderivadas, y ahí tenemos la definición. Llamamos a f mayúscula, una antiderivada de f minúscula en un intervalo i si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula, ¿no? Es decir, aquí podemos, si querés, utilizar la notación que nosotros estamos acostumbrados. Si f' es igual a f minúscula de x en i. Bueno, esto estaba aclarando acá. Entonces, eso es la definición de una antiderivada, ¿no? Hay que leerlo tantas veces sean necesarias para comprenderlo, esta definición. Yo rápidamente voy a ir a la pizarra para hacer ejemplos. Sea f de x igual a 4x al cubo. Ahí tenemos una función. Entonces, h una antiderivada. Antiderivada, obviamente, de esta función. Solución. Tengo que encontrar la función mayúscula. A ver, voy a borrar esto. Acá voy a decir, debo hallar f de x. Con la condición, ¿cuál es la condición? Con la condición de que su derivada sea esta función, ¿no? Entonces, la experiencia de saber derivar y haber estado derivando muchas funciones me dice que esa función f mayúscula es x a la cuarta. Claro, porque f' de x es 4x al cubo. Y acabamos de encontrar la antiderivada, ¿no? Es esta. Sin embargo, la definición dice una antiderivada. ¿Por qué dirá una antiderivada? ¿Acaso existen muchas antiderivadas? A ver, veamos eso. Acá voy a decir, sin embargo, f1 de x, lo voy a llamar para diferenciar de esto, igual a x a la cuarta más 2, es también una antiderivada. ¿Por qué digo eso? Porque su derivada también es 4x al cubo. Entonces, alguien podría decir, no solo eso, f2 de x, qué sé yo, x a la cuarta más 100 también es una antiderivada. Porque si yo voy a derivar, también voy a obtener esto, porque la condición para que sea una antiderivada es simplemente eso. Derivando debes obtener la función original que te habías dado.
Entonces, en general, ¿qué voy a decir? Es también una antiderivada. En general, f de x igual a x a la cuarta más una c, donde c es una constante, es una antiderivada. El cual se conoce como la antiderivada general. El cual se conoce o se dice, el cual se denomina antiderivada general. Antiderivada general. Entonces, a partir de ahora, cada vez que calculemos antiderivadas, vamos a poner siempre al final una c. Es decir, siempre vamos a tener que encontrar la antiderivada general. Podemos hacer otro ejemplo. Sea f de x igual a, 1 sobre x, h la antiderivada de esta función. ¿Cuál es la antiderivada? Es simplemente el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural de x, o sea, f' de x, es 1 sobre x. ¿No es cierto? En general, f de x igual a logaritmo natural de x más una constante es una antiderivada. Antiderivada. Y así sucesivamente podemos ir encontrando muchas antiderivadas que nosotros, por lo menos, conocemos, y la experiencia de haber estado derivando muchas funciones nos los da. Quizás, otro ejemplo, si f de x es igual a e elevado a x, la antiderivada es el mismo más una constante. Si f de x es igual a... Caramba. Seno de x, su antiderivada, ¿qué es? Es la antiderivada de seno de x es menos coseno de x más una c. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esto, f' de x, tengo que obtener esto. Entonces, menos, la derivada de coseno es menos seno de x más 0. Y esto es justamente seno de x. Y así podemos ir encontrando muchas antiderivadas, pero lo que voy a hacer es mostrarles una regla general que me va a permitir encontrar antiderivadas, por lo menos para funciones simples. Bueno, antes de presentarles una regla básica para integrar, debemos definir la notación para la integral, ¿no? Acá tengo la notación. Si f mayúscula de x es una antiderivada de f minúscula de x, entonces se puede escribir de la siguiente manera, es decir, esta es la notación. En vez de escribir
encuentre la antiderivada de f de x, podés escribir sencillamente este signo, que es como una S alargada, el cual significa o se lee como integral de f de x con respecto a la variable de x, es decir, por la diferencial. Más adelante lo vamos a encontrar sentido a esta parte, que es la diferencial de x, pero por ahora, sagradamente, pongamos siempre, cada vez que queramos integrar una función, el diferencial de x. Porque de alguna manera también te está diciendo que debes encontrar la antiderivada con respecto a lo que pudo haberse derivado una función, con respecto a la variable que pudo haberse derivado esa función. En este caso sería x, ¿no? Bueno, entonces, como un ejemplo, voy a recordar o volver al ejemplo que hicimos. Si f de x es igual a 4x al cubo, entonces la antiderivada de esto es x a la cuarta más c, ya habíamos encontrado, pero a partir de ahora, esto lo podemos escribir de la siguiente manera, es decir, la integral de f de x, bueno, f de x, pues pongo tal cual la función de 4x al cubo con respecto a x es x a la cuarta más una constante, ¿no? Y también puedo decir la integral de e elevado a x con respecto a x es simplemente e elevado a x más una constante. Y también la integral de 1 sobre x con respecto a x podemos decir que es simplemente el logaritmo natural de x más una constante. Y así sucesivamente podemos ir encontrando derivadas, o mejor dicho, integrales simples de funciones simples. Ahora voy a presentarles la regla que quería presentarles. Estoy en el libro de Purcell. Acá está, la regla para la potencia. Si eres cualquier número racional, excepto menos 1, dice, entonces acá tengo la antiderivada de x elevado a r. Eso nos va a permitir integrar rápidamente cada vez que tengamos x elevado a n o r, n, qué sé yo, este es un número. ¿Y a qué es igual? Es simplemente igual ¿a qué? A esto. ¿Qué es eso? X elevado a r más 1, o sea, se suma en una unidad la potencia sobre r más 1, más una constante, obviamente sabemos de dónde viene esta constante. Entonces hacemos ejemplos de la regla de potencia. No voy a escribir acá, simplemente voy a poner ejemplos de la regla de potencia. Ejemplos de la regla de potencia. De la regla de potencia. Bueno, a ver, la integral de x elevado a 6 con respecto a x, ¿a qué es igual? Pues de acuerdo a la regla, esto es sencillamente x elevado a 6 más 1 sobre 6 más 1 más una constante, es decir, esto es igual a x a la 7 sobre 7 más una constante. Claro, prueba si querés. ¿Cómo voy a probar? Tengo que derivar este resultado, este final, y tengo que obtener la derivada de esto. ¿Cuánto es? La derivada de x elevado a 7 sobre 7 más una constante con respecto a x es igual a ¿qué? Pues
1 sobre 7 es una constante, es un número. Tengo que derivar x elevado a 7. 7x elevado a 6 más 0. 7 con 7 y este es igual a x elevado a 6. Tal cual queríamos encontrar, ¿no? Y podemos seguir haciendo otros ejemplos. H, la integral de x elevado a 1/3, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a la regla que tenemos, esto es x elevado a 1/3 más 1 sobre 1/3 más 1 más una constante. Y bueno, esto es igual a x elevado a 1/3 más 1 es 4/3 sobre 4/3 más una constante. Pero, haciendo operaciones, extremos con extremos, medios con medios, esto es igual a 3/4 de x elevado a 4/3 más una constante. Eso sería el resultado, ¿no? ¿De dónde sale 3/4? Pues lo que estoy haciendo es, fíjate, acá voy a hacer una cuentita. X a la cuarta sobre 4/3 es 1 sobre 4/3 x a la cuarta. Y esto es 3/4 x a la cuarta. Bueno, seguimos analizando otras reglas para derivar. Sin embargo, es importante que pueda regresar acá y explicarles algo más. Fíjate, la demostración de esta regla es esta. ¿Qué es lo que está haciendo? Es simplemente derivando esta, deriva y debe obtener esta función, como habíamos hecho, y eso es lo que hace, deriva y obtiene esa función. Es muy fácil esto, pues la pueden hacer. Ahora, en este mismo regla, ¿qué pasa si eres 0? Si eres 0, obtenemos esto. O sea, la integral, ¿no? 1, acá 1, pues normalmente nos escribe, es igual a x más una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de esto, ¿cuánto es? Pues es 1, ¿no? Y así podemos ir analizando, acá hace ejemplos. Sin embargo, inmediatamente aparece otro teorema, el cual es muy sencillo. Fíjense, la integral de seno de x es menos coseno de x, ¿no? O sea, la primitiva de seno de x es menos coseno de x. ¿Por qué? La prueba es muy sencillo igual. Debes derivar esto y obtener seno de x, y lo vas a obtener. La integral de coseno es seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada de seno de x es coseno de x. Sin embargo, la demostración está acá. Pero el teorema más importante es la siguiente. Bueno, seguimos presentándoles más reglas o teoremas. En acá aparece inmediatamente. Mira, antes de presentarles este teorema, quiero recordarles que si y es una función f de x multiplicado por una constante, ¿cómo era su derivada? Simplemente f' de x multiplicado por la constante, ¿no? O sea, la constante era como que era libre de la derivación. Ahora, si vos tenías una suma de funciones y querías derivar, simplemente es igual a la suma de las derivadas. En el caso de la resta también. Entonces, ese mismo teorema tenemos acá, pero en la versión de los integrales. Mira, la integral de una función multiplicado por una constante es simplemente la integral de f de x, todo esto multiplicado por la constante. La integral de una suma es igual a la suma de las integrales, la integral de una diferencia es igual a la diferencia de las integrales. Todo esto, esta propiedad, las tres en una, se conoce como la linealidad de la integral. Y esto sería la linealidad de la derivación. Es muy importante esta regla. Ahora, gracias a esa regla, podemos hacer ejemplos mucho más complejos. Fíjate. Acá voy a poner.
h la integral, h directamente, h la integral de x elevado a 6 más seno de x por la diferencial de x. Solución, pues esto es igual a por la linealidad que acabo de presentarles, esto es sencillamente igual a la integral de simplemente x elevado a 6 con el diferencial de x más la integral de seno de x por la diferencial de x. Y estos ya lo sabemos, esto es igual a x elevado a 7 sobre 7. Sería más una constante, constante 1 si querés llamarlo, más la integral de seno de x es, la integral de seno de x, ¿cuánto es? Es menos, o mejor dicho, coseno de x. Es coseno de x, la integral de seno es menos coseno de x, menos coseno de x, más otra constante, lo podés llamar constante 2. Esto es igual a x elevado a 7 sobre 7 menos coseno de x más la primera constante más la segunda constante. Sin embargo, la suma de esas dos constantes, que no sabemos cuánto es, lo único que sabemos es que es una constante, va a ser otra constante. Entonces, cuando vos estés integrando sumas, no es necesario que pongas para cada integral una constante. Lo único que tenés que hacer es poner una sola constante al final. Entonces este es el resultado. Podemos hacer otro ejemplo. H, la integral de 1 sobre x más elevado a x más 1. Solución. Pues de acuerdo a las reglas, ¿por qué no? Porque siempre más puede ser menos. Entonces, de acuerdo a la regla de linealidad, esto es igual a la integral de 1 sobre x con respecto a x menos la integral de elevado a x con respecto a x más la integral de 1, bueno, no se pone eso, el 1, porque es 1, esto es logaritmo natural de x menos, pues la integral de e elevado a x es e elevado a x más, acuérdate esto, ¿cuánto es? Es x, porque la derivada de x es 1, y finalmente le ponemos una constante que es la constante que resume todas las constantes que deberían aparecer cada vez que integras. Y ese es el resultado. Y rápidamente igual les presento otro teorema. Este teorema se conoce como la regla generalizada de la potencia. Fíjense. Sean g una función derivable y r una función racional diferente de menos 1. Entonces lo que tengo es la siguiente. Tengo una integral. Mira, es muy importante esto. G de x está elevado a una potencia, r. Y multiplica su derivada de g de x. O sea, g' de x aparece ahí, ¿no? G' de x es la derivada de g. Por la diferencial de x, esto, ¿a qué es igual? Sencillamente es igual a g de x elevado a r más 1. Regla generalizada de la potencia se llama, porque es muy parecido a la regla que habíamos construido, que es
que era igual a x elevado a r más 1 sobre r más 1 más una constante, ¿no? En este caso es una composición de funciones. Este x no es simplemente una variable, sino una función. Sin embargo, para aplicar esta regla, debes fijarte que tiene que estar multiplicado por la derivada de la función en sí, ¿no? Sobre r más 1, pues más una constante, ¿no? Esta regla es muy importante porque te permite calcular rápidamente funciones que podían ser complejas, sin embargo no lo son. Hagamos ejemplos. A ver, voy a hacer un ejemplo. Ejemplo, hallar la integral. A ver, la integral de x al cuadrado más 2 elevado a 5 por 2x diferencial de x. Y eso parece muy difícil. Sin embargo, gracias a esa regla que te acabo de mostrar, lo único que tengo que identificar es cuál es g de x y cuál es su derivada, ¿no? Si tengo su derivada, entonces podré aplicar directamente ese teorema. Y fíjate, esto llega a ser g de x. ¿Y su derivada de esto cuánto es? Es justamente 2x. Y ahí tenemos, multiplicando, entonces, esta integral, x al cuadrado más 2 elevado a 5 de 2x por el diferencial de x, es igual simplemente a x al cuadrado más 2 elevado a 5 más 1, que sería 6, sobre 6 y más una constante. Bueno, supongamos que no estamos tan seguros de que eso es verdad. Entonces lo único que tengo que hacer es derivar esto y tendría que obtener todo esto. Entonces hacemos prueba, derivada con respecto a x de esto, x al cuadrado más 2, todo eso sobre 6 más una constante, pues aquí es igual. Un sexto es constante, sale, y derivamos esto, regla de la cadena, 6 por x al cuadrado más 2 elevado a la 5, ¿sí? Por la derivada de adentro, que es 2x, más 0, la derivada de c, que es constante, es 0. Y finalmente, esto es igual a x al cuadrado más 2 elevado a 5 por 2x, tal cual aparece acá. Entonces, ¿quiere decir que hemos hecho bien al calcular esta integral? Y bueno, acá en el libro tenés muchos ejemplos para esa regla generalizada. Por ejemplo, este es muy importante. Ahí tenemos la integral de seno de x elevado a la 10. Y claramente multiplica coseno de x, pero coseno de x es la derivada de seno de x. Entonces, esto es igual a simplemente seno de x, o sea, a la 12, ¿no? Sobre 12, más una constante, ¿no? Y esto es lo que encuentra acá. Y hay muchos ejemplos. Sería bueno que analicen. Acá tenés otro ejemplo interesante. Esto es g de x. G de x es x al cuadrado más 4. Su derivada, ¿cuánto es? 2x. Y acá tenés simplemente x, ¿no? En este caso, ¿cómo salís? Fíjate, lo que podemos hacer es x al cuadrado más 4 elevado a la 10, dice, x con respecto a x, y esto es igual a x al cuadrado más 4 elevado a 10
Entonces lo que voy a hacer es estratégicamente ese 2 que falta lo ponemos ahí, pero a la vez lo dividimos. Y el 1/2, como es una constante, le sacamos afuera de la integral y lo que te queda es por los x de x. Y esto ya es igual a 1/2, es una constante, pues esta integral ya puedes aplicar la regla generalizada porque tenés tal cual, su derivada de x al cuadrado más 4 es esto. Entonces esto es igual a x al cuadrado más 4, todo sobre 11 y más una constante. Y bueno, esto es igual a 1 sobre 22, x al cuadrado más 4 sobre 11 más una constante. Y ese, me imagino, que es lo que tiene que sacar en el resultado, tal cual está acá. Así que hay muchos ejercicios que pueden hacer para practicar. Voy a parar acá porque voy a hacer ejercicios de las actividades y luego vamos a pasar rápidamente a lo que son métodos de integración. Vamos a construir dos métodos que son mucho más complejas y generalizadas para derivar funciones, o mejor dicho, para integrar funciones un poco más difíciles de hacer.